Hola a todos, soy la doctora Paloma Rodera Martínez y bueno, en primer lugar muchísimas gracias por ser parte de este congreso de nodos. La ponencia sobre la que yo voy a hablar es sobre el arte como una fuente de análisis social, y es que cuando hablamos de arte y lo unimos a lo social, inevitablemente estamos recurriendo a la sociología del arte para poder explicar las relaciones que se han ido estableciendo entre arte y sociedad a lo largo de toda la historia. De un modo consciente podemos referirnos a ello de una forma plena desde la modernidad, pero no podemos negar tampoco la existencia que hay de esta relación que, bueno, desde hace mucho más, y que podemos ver como algo inherente a la existencia de ambas. Si nos fijamos en muchas de las que podemos considerar obras maestras a lo largo de la historia del arte, también en aquellas que podemos considerar como obras menores, en las que han tenido quizás un carácter más utilitario, podemos ver también esa función de análisis social que cumple el arte y la cultura en muchas ocasiones. Es decir, que muchas veces el arte para lo que nos sirve va a ser para mirar y para poder mirarnos a nosotros mismos, para poder entender esa realidad que vivimos nosotros en nuestra época actual y que han vivido en otras épocas. Para verlo con una cierta distancia, casi como si hiciéramos una arqueología de la pintura, pero a la vez también de otras artes como pueden ser la literatura, el teatro o el cine incluso, podemos entender cuáles son las costumbres, cuáles son los modos de hacer y un sinfín de detalles de las sociedades que nos han ido precediendo. También hoy vamos a poder tener la posibilidad de ver y conocer cuáles son esas inquietudes que tenían determinados pueblos o determinados sectores de la sociedad a través de aquello que iban expresando y dejando perpetrado en su arte. Como ya decíamos, la sociología del arte va a nacer de este modo, viendo cuáles son esas relaciones que se van a ir estableciendo entre arte y sociedad para poder, por un lado, entender esas sociedades y poder ir analizando desde una perspectiva que no sea la meramente estética, sino también que tenga que ver con lo humano y lo social. Vemos una relación entre aquello que está ocurriendo en la calle y en la pintura o cualquier manifestación artística que sea correspondiente a esa sociedad. Es cierto que no todo, digamos, que produce o se reproduce de un modo exacto, ya que vamos a encontrarnos con modos de representación de la realidad o de realidades que no lo son tanto. Por ejemplo, cuando tenemos pintores de otras épocas que ya contaban la historia a su manera, es decir, nada hay objetivo, sino que acabamos teniendo esas múltiples visiones dependiendo de los artistas que intervengan. Y como parece obvio que ocurre con artes como puede ser la pintura, también ocurre lo mismo con la fotografía o el vídeo, que digamos que tiene una función en muchas ocasiones casi periodística o han tenido una función mucho más científica, y digamos que en este caso lo que hacen es tener una parte de información y una función de transmitir esa información bastante importante, pero que debemos tener en cuenta que casi acaban siendo como si fuesen verdades a medias. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, ya en los principios de las artes visuales, cuando se empieza a utilizar el vídeo con una finalidad que en América tendrá su parte de entertainment, tendrá su parte de esa sociedad del espectáculo dirigida al espectador para entretenerse, pero que por otro lado también tiene esa vertiente más informativa, como, bueno, informativa y de propaganda, como la que podemos encontrar en Goebbels con Hitler, por ejemplo, con todo el aparato político de Hitler, o también encontramos en Rusia, en la URSS, con toda la propaganda de esa zona de Rusia en aquellos años, que era muy importante, teniéndola como un instrumento que iba a permitir precisamente a esas ideologías dotarles de una función fundamental que en ese caso cumplía el arte. Y me interesa también que nos detengamos un momento en aquello que estábamos apuntando ahora sobre el periodismo de las imágenes, para que podamos también caer en la cuenta de cómo la pintura se aproxima a esa función que han cumplido los telediarios durante décadas, sobre todo en la segunda parte ya del siglo XX, y para la que hoy pues tenemos redes sociales, tenemos internet,
que lo que permiten es pues cumplir esa función informativa para dar esos datos a los ciudadanos y que van creando también esos personajes que forman parte de la vida pública de nuestras sociedades. Pero esto ya lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el arte que tenemos en el siglo XIX, incluso en siglos anteriores. Pensemos, por ejemplo, dentro de la actual colección del Museo Nacional del Prado, el retrato que tenemos de Isabel II, en el cual pues se nos va a mostrar una reina en la que hay un personaje que ostenta una determinada posición, que también pues nos ayuda a verlo desde la expresión que tiene la cara, la serie de complementos que acompañan el retrato, algunos objetos, cómo está dispuesta la composición, ese tipo de elementos que nos van a ayudar a entender muchas de las cosas que bueno, no se ponían de una manera casual, sino que estaban estudiadas y tenían una intencionalidad clara a la hora de realizar la composición y que ayudan a través de esa transmisión de la representación. Podemos pensar también en aquellas tablillas que se podían hacer en algunos siglos antes para la preparación de los matrimonios y que servían precisamente para dar a conocer el rostro de la persona con la que se iba a casar aquel personaje. Entonces, de esta manera el arte también empieza a cumplir en esos años, en ese siglo XVII, siglo XVIII, empezamos a ver cómo va a ser una fuente de información que sirve entonces para la población de entonces y que llega a nosotros con una utilidad casi arqueológica, diríamos, de conocer cuáles son esas costumbres y esos modos de la época. Cuando hablamos de los espacios a los que se destina la cultura, por ejemplo, nos vamos a encontrar, pues, en el caso, pensemos en la ciudad de Madrid, el caso del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que era un antiguo hospital. También es el caso de la educación que encontramos en cárceles o los antiguos mataderos, como ocurre con el Matadero Madrid. Y por otro lado también hay espacios que están construidos ad hoc, es decir, se utilizan precisamente desde su creación para poder albergar esas obras de arte. Estos lugares del arte, las extravagancias que pueden tener los arquitectos o aquellos que han sido pensados centímetro a centímetro para la misión que van a ocupar estos recintos, también nos ayuda a entender cuál es ese lugar que ocupa la cultura tanto en nuestra sociedad como en las sociedades de las épocas precedentes. Todo esto también predispone una necesidad relacionada a conocer a cuáles son los públicos. Por ejemplo, Falomir del Museo Nacional del Prado, director del Museo Nacional del Prado, habla de cómo van cambiando esos públicos y de las necesidades que tiene la institución museística de cambiar con ellos, ¿no? En el ejemplo de las cartelas, es decir, cuando nos encontramos con una sociedad que desconoce aquello que tiene que ver tanto con la mitología clásica como con la iconografía medieval relacionada sobre todo con la Iglesia católica, pues nos encontramos con la necesidad de generar nuevos instrumentos que acerquen o que hagan entender a ese público aquellas historias y aquellas partes de la mitología que no se entienden hoy, ¿no? Entonces es importante no solamente que el arte lo entendamos como esa herramienta que nos ayuda a conocer la sociedad, sino que también el arte, para poder ser visto, para poder ser disfrutado de alguna manera, necesita ponerse al nivel o necesita encontrar cuál es el punto de apoyo con la sociedad a la que se presenta. En la última década hemos visto también una serie de necesidades que han sido cubiertas, hablando sobre todo de un arte que trabaja con los temas más acuciantes de nuestras sociedades contemporáneas, como pueden ser pues, problemas relacionados con la inmigración, con el trato de las desigualdades entre hombres y mujeres, etcétera, que los museos y las instituciones museísticas, aquellos espacios destinados a la cultura, que son una fuente para tanto públicos generales como para públicos más especializados, han ido buscando ese acercamiento y esa sensibilización del público, haciéndolo precisamente a través de este arte. Cuando hablamos, por ejemplo, de los ready-mades o hablamos de todo este tipo de arte que empieza con las primeras vanguardias y que también vemos en las segundas vanguardias en el siglo XX, nos estamos aproximando a una manera diferente
de entender las sociedades contemporáneas, de entender ese acercamiento que utiliza el arte con la ciudadanía. Y bueno, los objetivos de la investigación ha sido precisamente conocer esos diferentes modos de abordar el arte y cuál es su influencia en darnos una serie de datos veraces sobre lo social. La metodología empleada ha sido pues bueno, a través del análisis de piezas y obteniendo una serie de resultados en los que precisamente se ve pues, en el caso concreto de el trabajo con problemáticas sociales contemporáneas como para dar vigencia y actualidad a una serie de colecciones y conectar sobre todo el pasado con el presente, pues encontramos una serie de exposiciones en los últimos años, en este caso la investigación sobre los museos de titularidad estatal de España, donde se desarrolla ese arte de décadas pasadas que intenta conectar con el ciudadano y con el espectador del siglo XXI. Es más, con toda la situación de la COVID-19 y la situación de pandemia también se han tenido que, además de adaptar, digamos, los contenidos, también adaptarse las plataformas. Es decir, la mayoría de instituciones tienen una presencia digital mayor de la que tenían anteriormente y están creando una serie de relaciones con los públicos diferentes a través de redes sociales, la propia página web, etcétera. Entonces, ahí podemos encontrar como también una confluencia de disciplinas, además de las que son más estrechas, en relación más estrecha, con todo lo que tiene que ver con el arte, como puede ser la historia del arte, la sociología, etcétera, todo lo que tiene que ver con marketing, comunicación, conexiones que se realizan incluso pues, a nivel de empresa, que se trabajan para unos fines lucrativos. En el caso de las instituciones museísticas se acaban utilizando para conectar con los públicos de hoy en día. En la investigación primero se ha hecho casi como un nivel arqueológico contemporáneo, un repaso por todo el siglo XX, por esas vanguardias de las que hablábamos, las primeras y las segundas, aquello que empieza a ocurrir después de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que tiene que ver con las performances, con el happening, el andar, esas nuevas maneras y manifestaciones artísticas que buscan una conexión con el espectador contemporáneo y que hasta entonces no habían tenido de otra manera. En el corpus teórico, sobre todo, pues nos encontramos con la idea de Marcuse en su hombre unidireccional. Sobre todo nos encontramos con Marcuse, con esa idea del hombre unidimensional, o John Berger y sus Ways of Saying, que nos van a permitir tener un diálogo, tener una conversación abierta con diferentes teóricos del momento, y nos va a permitir entender sobre todo los dos puntos que tenemos dentro de esta investigación, que son por un lado los elementos plásticos, es decir, esas fuentes que provienen de las bellas artes y que son las propias obras en sí mismas, y los elementos sociales que tienen esa fuente de las ciencias sociales y que precisamente permiten entender cómo los movimientos artísticos y los movimientos relacionados con la política, la historia y otras ciencias sociales pueden unirse y confluir para obtener como conclusión que precisamente el arte sí constituye una buena fuente de análisis social. Les dejo también mi contacto, tanto mi mail como otras maneras de poder contactar conmigo, y agradezco muchísimo su atención.